Esta figura es una de las tantas circunstancias que permite el ingreso de un tercero al proceso, pero es un ingreso que va a ser propiciado, solicitado, pedido por alguna de las partes que ya está participando del proceso. ¿Eres estudiante de Derecho y necesitas entender el proceso judicial? ¿O estás inmerso en uno y necesitas familiarizarte con sus conceptos y dinámica? No te abrumes, puede ser difícil, pero conmigo lo vas a entender. Aquí te explicaré lo que necesitas saber sobre el proceso judicial de manera sencilla, con ejemplos y con un buen café. Soy Jonathan Quispe y esto es Café Procesal. El día de hoy hablaremos sobre el aseguramiento de pretensión futura, que es una figura que está recogida en el artículo 104 del Código Procesal Civil peruano vigente. Para entender esta figura es necesario refrescar algunas cosas. Vamos. Dentro del proceso judicial existen por lo menos dos sujetos. Un sujeto ocupa la posición de parte demandante y otro sujeto ocupa la posición de parte demandada. Y estos dos sujetos se enfrentarán entre sí para demostrarle al juez quién de ellos tiene la razón. Fuera del proceso existen también otros sujetos, pero estos son diferentes al demandante y al demandado que ya están participando del proceso. A estos otros sujetos se les denomina terceros. Pues bien, existen circunstancias por las cuales estos terceros pueden ingresar al proceso y participar del mismo. El ingreso de estos terceros se puede producir de tres maneras. La primera es que estos terceros decidan entrar al proceso, es decir, van a él, tocan las puertas del proceso y le piden al juez entrar. Esa es la primera manera. La segunda manera es que una de las partes que ya está participando del proceso le pide al juez llamar a un tercero para que ingrese a este. Esa es la segunda manera. Y la última es que el juez del proceso decida llamar a un tercero e incorporarlo al proceso. Explicado este contexto, ahora sí nos podemos situar en la figura del aseguramiento de pretensión futura. Esta figura es una de las tantas circunstancias que permite el ingreso de un tercero al proceso, pero es un ingreso que va a ser propiciado, solicitado, pedido por alguna de las partes que ya está participando del proceso. Con este contexto refrescado, ahora sí vamos a explicar el contenido de esta figura. El artículo 104 del Código Procesal Civil vigente indica lo siguiente. Dentro de un proceso donde tenemos ya a una parte demandante y a una parte demandada, puede ocurrir que alguna de esas partes tuviera algún reclamo contra un tercero por el resultado que va a recibir en ese proceso. El reclamo sería uno de indemnización por el resultado perjudicial que puede sufrir en ese proceso. Si esto ocurriera, esa parte que eventualmente podría verse perjudicada puede solicitarle al juez llamar a ese tercero para incorporarlo al proceso. Entonces, ¿qué vamos a tener si eso ocurre? Tendremos lo siguiente. Parte demandante, que es con la que se inicia el proceso, parte demandada, que es la que ya estaba participando del proceso, y el tercero incorporado al proceso que eventualmente podría ser condenado a pagar esa indemnización por el resultado perjudicial que sufra la parte demandante o demandada que ya venía participando del proceso. En otras palabras, tendremos A, demandante, B, demandado y C, tercero, que puede ser eventualmente condenado a la indemnización de ese reclamo de una de las partes, A o B. Ahora sí, veamos dos ejemplos de la vida real, pero antes, un café. Ejemplo número 1. Pedro va a cenar a un restaurante, pero producto de esa cena sufre una terrible indigestión y termina en la clínica. En la clínica realiza diversos gastos para recobrar su salud. Al salir, se da cuenta que el restaurante fue quien le ocasionó ese perjuicio en su salud por darle un plato en mal estado. Entonces decide demandar al restaurante. Vamos a llamar al restaurante como empresa SAC. Pedro inicia un proceso de indemnización contra empresa SAC para que ésta le pague los daños y perjuicios sufridos a su salud. Resulta que empresa SAC se da cuenta que si bien es cierto, hubo un problema en la calidad del producto, en realidad ese problema deriva de uno de los insumos que le provee otra empresa. Vamos a llamar a esta otra empresa proveedores SAC. Entonces, se da cuenta que
si en el proceso iniciado por Pedro, empresa SAC es condenada a pagarle una indemnización, en realidad, a quien debería reclamarle por ese perjuicio patrimonial sufrido por empresa SAC es a proveedores. Advirtiendo estas circunstancias, lo que puede hacer empresa SAC es activar la figura del artículo 104 de aseguramiento de pretensión futura y pedirle al juez que, en atención a estas razones, incorpore a proveedores SAC al proceso instaurado por Pedro. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En ese proceso tendremos a Pedro como parte demandante contra empresa SAC, pero también tendremos dentro de ese proceso a empresa SAC contra proveedores SAC. En la primera línea, Pedro discutirá si deben condenar a empresa SAC al pago de la indemnización por los daños sufridos a su salud. Y en la segunda línea, empresa SAC discutirá si proveedores le debe pagar a empresas lo que gaste, lo que le deba pagar a Pedro si es que fuera condenada al pago de esa indemnización que éste reclama. Ejemplo número 2. Pedro es propietario de un vehículo y decide prestárselo a Ramiro. Para formalizar este acuerdo, Ramiro y Pedro celebran un contrato en el que dejan constancia de este préstamo, pero también establecen lo siguiente. Si Ramiro durante la conducción del vehículo genera un accidente y debe pagarle una indemnización a la víctima, entonces Pedro se compromete a reembolsarle a Ramiro ese pago que este último le hizo a la víctima. Pues bien, ocurre un accidente y la víctima decide demandar a Ramiro. Se inicia entonces un proceso de indemnización por daños y perjuicios de la víctima como demandante contra Ramiro como demandado. En ese contexto, Ramiro recuerda que ha celebrado este acuerdo con Pedro y le pide al juez, activando el artículo 104 del Código Procesal Civil, llamar a Pedro para incorporarlo al proceso. ¿Para qué? Para que si en el eventual escenario de que Ramiro sea condenado a pagar esta indemnización que le reclama a su víctima, entonces el juez le ordene a Pedro pagarle a Ramiro ese gasto en el que este último incurrió para reembolsarle a la víctima. Ese es otro ejemplo del artículo 104, el aseguramiento de pretensión futura. Aquí termina nuestro episodio de hoy. No se olviden seguirnos en nuestras redes que aparecen aquí abajo y si quieres que hable de algún otro tema sobre el proceso judicial, escríbenos también. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta la próxima.